Hola, volvemos a estar en una nueva edición de Rodamón. Soy Monbosch y hoy tenemos aquí un nuevo invitado, pero antes de dar paso al nuevo invitado me gustaría hacer una introducción de lo que hoy vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar del catalanisme de centre, el catalanisme liberal, el catalanisme no independentista. El catalanismo es un concepto frecuentemente menospreciado tanto en Cataluña como, sobre todo, en el resto de España. Los extremos asimilan catalanismo con una forma de independentismo explícito e implícito. Y más el catalanismo de centro-derecha, que ha pasado su larga travesía de desierto durante todo el proceso. Una etapa marcada por lo emocional, que ha arrinconado cualquier planteamiento racional. En su momento, Ciudadanos desaprovechó la ocasión y el PP se ha ido convirtiendo en una formación marginal de Cataluña y el catalanismo, herencia del pujolismo, no ha sabido encontrar su espacio. Las circunstancias subjetivas y objetivas hacen posible, probablemente, revertir esta situación, este vacío existente dentro del catalanismo de orden, de seny. El liderazgo de Feijóo podría abrir una nueva etapa en el PP, más centrada, más empática con Cataluña, según sus propias palabras. Su trayectoria en Galicia lo avalan. La posconvergencia abandonó el centro en 2012, pero hasta ahora no se ha hecho evidente para muchos de sus votantes tradicionales. La implosión de Junts abre un amplio posibilidades de crecimiento a una opción de centro-derecha que asuma también el hecho diferencial catalán como una oportunidad para fortalecer la idea de España. Una de las críticas que se hace al catalanismo desde otras fuerzas políticas, digamos, constitucionalistas, es que el catalanismo es la antesala del independentismo. Y hoy vamos a hablar de esto, de cómo se puede ser catalanista sin ser independentista, de cómo se puede asumir ser nacionalmente catalán, culturalmente catalán y sentir un amor profundo y entrañable a España. Porque solo la idea de seguir compartiendo un proyecto en común con el resto de españoles y el convencimiento de que las dificultades que pasamos como país serán superadas desde la unidad y no desde la separación, será el camino para poder superar las diferencias y las divergencias que nos unen a las distintas naciones culturales de España. Poco más a añadir, necesario para nosotros, para mí, para nuestro invitado, poder articular de nuevo, de forma argónica, la conciencia de la catalanidad, que es eso, el catalanismo, y la noción de un proyecto común con el resto de España. Y esto será posible si logramos obtener un nuevo relato, construir este relato, un relato de España que tenga también el acento catalán. Esto significa, por un lado, un proyecto nacional que esté protagonizado también por catalanes y, por otra parte, generar una nueva narrativa que exprese y explique también con los matices propios de la mentalidad, potenciando la lengua catalana. Avui tenim el Toni Fernández Teixidor. Molt bon dia. Bon amic, polític, economista, fue diputado en el Parlamento de Cataluña, fue conseller de Treball, Indústria, Comerç y Turisme en el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Luego tendremos ocasión de hablar un poco más de su etapa como conseller. Y bueno, él es muchas cosas, pero sobre todo ahora es el presidente de la Fundació Privada de l'Espanyol, de la que es probablemente una de las caras más visibles en Cataluña, de un club emblemático profundamente catalán, que tendremos ocasión también de hablar del Español, de los colores del Español en contraposición del Barça, un club fundado en su momento por gente que precisamente no eran catalanes y que ellos hablan del catalanismo. Toni inició su vida política en la Liga Comunista, no sé si en la Revolucionaria o en la Liga Comunista, pero en el trotskismo en todas formas. En 1983 se afilió al Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, fue el presidente del partido en Cataluña desde 1988, cargo que simultaneó además como ser el portavoz también del CDS. En España. En España. Fue diputado por la circunscripción de Barcelona y en 1988 candidato a la presidencia de la Generalitat también por el CDS. En 1993 ingresó en Convergència Democràtica de Cataluña, fue miembro del Comité Ejecutivo de Convergència y conseller nacional también de Convergència, y desde noviembre del 2002 hasta diciembre del 2003 fue conseller de Treball, Indústria, Comerç y Turisme, como antes hemos dicho, de la Generalitat. En 2017 participó en un proyecto político ex novo,
Lliures, proyecto que consiguió aglutinar una buena cantidad de personas procedentes de la antigua Convergencia, de Unión Democrática, también gente procedida del Partido Popular, liberales en resumen, que tuvo además cierto protagonismo en la historia y en la política catalana durante un periodo de tiempo, pero que no acabó de fructificar dadas las tensiones que en ese momento, en el 2017, como todos sabemos, empezó con el tema del procés. Benvingut, Toni. Benvingut. Muchas gracias. Decíamos al inicio, antes de entrar en la grabación, estamos de fracaso en fracaso hasta la victoria final desde la óptica del catalanismo. No, decíamos que había otra posibilidad de fracaso en fracaso hasta la derrota final. Eso lo dices tú porque tú... sea usted franco. Soy franco, que no franquista. Vamos a dejar la cosa clara. Empecemos por aquí. Porque estamos en pleno año de celebración de se trata, como dices, de como mínimo entrever, como mínimo alimentar una victoria en el ámbito de las ideas que no son propias y por las que hemos venido luchando desde hace 40 años. Pero, o sea, después de la implosión de Convergència, lliures, convergents, la Lliga, Barcelona pel Canvi, valents, converses, portes obertes, entrem... Sí, o sea, y esto demuestra inequívocamente que objetivamente parece que el espacio existe, pero subjetivamente no se está a la altura de los requerimientos necesarios para poder constituir el espacio. Más sencillo todavía. El procés lo que hace es radicalizar y tensionar tanto las energías del conjunto de ciudadanos del país que o se estaba en la línea de ser independentista, y recuerda los millones de independentistas que llegaron a desfilar por las calles de Barcelona, Muchos, sí. o justamente en el refugio de opciones claramente antiindependentistas que asimilaban, desde mi punto de vista erróneamente, el catalanismo con una versión de este antiindependentismo. Esta es una cuestión crucial y espero que a lo largo de la conversación nos podemos referir a ello. Bueno, si quieres entramos un poco en materia, ¿no? Porque sí, tú eres lo has dicho en la presentación. O sea, se asimila, desde luego, fuera de Cataluña, el catalanismo al nacionalismo y, al final, al independentismo. Porque tú eres nacionalista, tú te sientes No, yo no nacionalista. soy nacionalista. ¿Y qué diferencia, poco para explicar? Yo he explicado públicamente muchas veces que yo soy catalanista, no nacionalista, aunque me considero nacionalmente catalán, culturalmente catalán, ¿no? Pero tú, ¿cómo definirías el hecho de que tú eres un catalanista y no eres nacionalista? Precisamente por esta confusión existente en Madrid, ¿no? Que es, dicen, tú eres catalanista, pues independentista. Bueno, en Madrid la derivada es, finalmente, un catalanista, al final del viaje es un nacionalista. Y hay algo de razón en eso. Si tú eres nacionalista desde el punto de vista político y cultural, tarde o temprano las contradicciones están a flor de piel. Si tú entiendes desde el primer momento que no tienes por qué abrazar la doctrina del nacionalismo, o sea, una cosa es Cataluña-Nación, discutamos o no. Otra cosa es un nacionalista catalán o un nacionalista español, belga o polaco. Si tú, como es mi caso, siempre has tenido una posición invigilando de los nacionalismos en general y del nacionalismo catalán en particular, en fin, militas de una manera distinta a como los demás te perciben. Yo en esa etapa a la que te referías, hablé con, en fin, tutti quanti en España para que entendieran que no solamente era posible un catalanismo no independentista, sino que era imprescindible. Pues el resultado, no solo por esta cuestión, por otras también, lo tenemos ahí. Pues otro fracaso más en este espacio del centro, que también hablaremos del espacio de centro. Muy bien, bueno, vamos a hablar del espacio de centro, ¿no? Porque según los datos del CEO, hablan de que en Cataluña existen aproximadamente unos 400.000 huérfanos de partido político. Son seguramente antiguos votantes de Convergència,
que ven al PP como una marca, en fin, que las circunstancias en Cataluña para el PP son muy complicadas, como todos sabemos, y que es una marca pues, que ellos, por la circunstancia que sean, no pueden hacer confianza, ¿no? Y esos votantes, en buena medida, ahora mismo han dado apoyo a Salvador Illa, al PSC, o se han quedado en casa. ¿Tú crees que es factible reconstruir otra vez un espacio, o el camino es intentar convencer al Partido Popular de que tenga un discurso propio aquí en Cataluña? Hay que hacerlo todo a la vez. Hay que hacerlo todo a la vez. O sea, la primera de las tareas para un catalanista hoy, para un catalanista liberal, que es lo que yo soy, la primera. ¿Has dicho la primera? La primera. La primera. Combatir el socialismo. Por tanto, no hay posibilidades de pacto con el PSC de Salvador Illa. Ninguno. O sea, yo creo que el socialismo catalán hoy es una deriva, una desafortunada deriva del Partido Socialista Obrero Español. Se comportan como tales, callan y otorgan, es nuestro adversario. La primera consideración. La segunda consideración, para construir un espacio político, no tanto de centro, que obligadamente fluctúa por las presiones que se realizan desde un lado y del otro lado sobre este espacio, es poder dotarse de un auténtico programa que suscite confianza entre el electorado. Paradoja. Fíjate en el caso de Junts, para poner un caso, ¿no? El caso de Junts es el independentismo llevado al extremo. Irredento. Bien. Pero hoy vemos que Junts ya empieza a tener un balance donde conviene que hablemos del independentismo, pero los domingos. Ya. Durante la semana hay que hablar de otra cosa. Y cuando trata de entenderse con el Partido Socialista en Madrid, o cuando trata de a ver qué es lo que piensa el Partido Popular en Cataluña, las ideas, sí, el programa, las convicciones vuelven a estar encima de la mesa. Mi juicio es que estas ideas, convenciones y programas en Cataluña están completamente arruinadas, completamente abandonadas. Sí, sí, coincido contigo que el gran problema que tenemos los catalanes de centro, liberales, de orden, es que no tenemos ahora mismo un asidero donde cogernos, y que desgraciadamente muchos se han ido hacia votar al Partido Socialista de Cataluña, hacia el PSC. ¿Qué es lo que pedirías tú a los reyes para hacer un proyecto político? Repito, ¿es el PP el camino? Porque no me lo has comentado. No, yo te he comentado que hoy hay que estar atento a la evolución de todos los factores en la política catalana y seguirlos día a día. Por ejemplo, te pongo un caso respecto al Partido Popular, ¿no? El Partido Popular parece tener una posición de principio respecto al no acuerdo, bajo ninguna circunstancia, con el nacionalismo independentista en Cataluña. A priori es una posición razonable. Bien. Feijóo descubre, no era muy difícil descubrirlo, pero a veces el presidente del Partido Popular camina con paso lento. Descubre Feijóo que por este camino se va a estar en la oposición bastante tiempo, porque derribar a la coalición social comunista es muy difícil sin el concurso, como mínimo, de los nacionalistas de centro-derecha. Y empieza, evidentemente, pues, una tarea sutil, desagradecida, complicada, de vamos a ver si somos capaces de entendernos en temas concretos de programa. No se trata de abrazar la visión, sino ponernos de acuerdo en temas concretos del programa. Reacción del PP en Cataluña. Bueno, claro, ya sabemos cuál es el PP de Cataluña, ¿no? Que es, al final, abrazado digamos, un españolismo més abrandat. Eso es una realidad. Y hay que entender a Feijóo, como es lógico, que él tiene una dificultad manifiesta al tener una lideresa en Madrid que, a mi juicio, tiene lo que tiene aquí el nacionalismo, es decir, es un nacionalismo madrileño. Al final podríamos compararlo con la... Simón, tiene razón, pero no tendría por qué el PP en Cataluña abrazar ese tipo de dinámica. Para eso ya tiene a Vox. Ya. Si lo que debería comprender el Partido Popular en Cataluña, y su presidente en particular, es que para eso ya tiene Vox. Bueno, ya sabes que lo hemos intentado muchas veces, ¿no? Intentar romper esa... Efectivamente. Pero para militar en el nacionalismo español, en Cataluña está Vox. Y una pregunta, porque por tú cierto, has hecho... déjame, sí. que es un partido que no merece en absoluto este círculo de hierro que el resto de partidos practican en Cataluña y del que yo me manifiesto claramente en contra. Dicho esto, defiende una opción que no es la mía, pero
El PP se equivoca rotundamente cuando trata de aparecer más voxita que Vox. En Cataluña. En Cataluña. O sea, ¿tú crees que Feijóo es un nacionalista gallego cultural? Porque él aplicó al final la inmersión lingüística en Galicia con el gallego. Él entiende, creo yo, que es un hombre que tiene una visión más federal de España, no tanto central como la podría tener otros líderes políticos del centro-derecha. Por tanto, él podría entender lo que es el catalanismo. ¿Crees que sí? A priori sí. A priori pero sí. Nada diría que lo está entendiendo, ¿eh? Bueno, hizo, como tú recordarás, cuando él asumió la presidencia del Partido Popular, unas declaraciones en el Cercle de Economía. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya, pues, 3 años. ¿Qué ha seguido aquello? Bueno, yo creo que ha ido dando algunos bandazos. Es verdad que no ha tenido... ¿Qué tipo de bandazos? Bueno, por eso te decía que la presencia de personas como Isabel Díaz Ayuso, que tiene un discurso muy profundamente, a mi entender, nacionalista madrileño, que es el mismo que el nacionalismo catalán, hace que sea difícil de converger un proyecto federal de España desde una óptica de centro-derecha con un proyecto centralista como el que se está desarrollando en Madrid, ¿no? Dicho esto, tú antes apuntabas a las posibilidades que tiene el Partido Popular de entenderse una moción de censura, que no de confianza, con Junts. ¿Tú crees que hay agua en la piscina de Junts para que el PP se pudiese tirar? No, yo creo que las posibilidades de una moción de confianza son pocas. Las posibilidades de una moción de censura son nulas. Sí, tú no consideras que exista ninguna posibilidad. Por una razón, por dos razones. Unas de carácter subjetivo. Puigdemont obtiene más de un PSOE asfixiado, sin principios ni convicciones, donde él pueda ir prosperando, uno, y dos, su electorado jamás permitiría un voto a favor de una moción de censura protagonizada por Feijóo, que tiene como aliado principal a Vox. Otra cosa distinta sería, yo creo que las cosas originalmente en Puigdemont van por aquí, que haya una moción de confianza. Sí. La moción de confianza es distinta, porque entonces el Partido Popular y Junts y Vox y algún otro puede votar en contra de la confianza que se brinda al presidente. Y el presidente fracasa. Cabría suponer, cabría esperar que esto implicaría... disolución del Parlamento y, por tanto, convocatoria de elecciones. Eso podría interesar a Junts sin llegar al estrépito de votar una moción de censura. Sí, yo también veo difícil una moción de censura en la que Vox, Junts y el PP puedan participar. Lo que pasa es que ya sabemos que Puigdemont es un ser que es muy difícil encuadrarlo en una posición exacta. Pero es un político. ¿Tú lo conoces bien? Bien, muy bien, le conozco. ¿Sí? Compartimos escaños en ¿Y qué opinión tienes, más allá del tema personal, políticamente? Personalmente es un muy buen tipo. Es buena gente, sí, todo el mundo lo dice. No hay ninguna discusión al respecto. No está loco, como nos hacen. En absoluto. Quieren hacer Él es un independentista radical desde que tenía uso de razón. Y la historia le brindó una oportunidad, o quizás más, le brindó una oportunidad, para ser más preciso, de jugar un rol que evidentemente él jamás pensó que podría jugar. Por tanto, es una persona honrada y sincera en sus propuestas políticas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Luego viene la estrategia y la táctica. Y esto nos hace al final prisioneros a todos. Sí, sí. De la estrategia y la táctica somos prisioneros todos los políticos. Y Puigdemont también. Pero que cree con convicción de que la salida de Cataluña es la independencia, no tengo ninguna duda. Y que ahora está en una tesitura donde quizás sea humano, demasiado humano, que decía el filósofo, pero donde él procura por su salida personal, pues me parece que es comprensible. 2017 fue un año crucial, no para Cataluña, sino también para España y para Europa. Vivimos el punto álgido del proceso, la declaración de independencia, vivimos el 1 de octubre, el 3 de octubre, el discurso del rey, la salida de la Caixa y de muchas empresas, las manifestaciones que organizó Sociedad Civil Catalana, en fin, una ruptura de la sociedad. Tú estabas ahí. ¿Qué pasó realmente? ¿Puigdemont hubiese convocado elecciones en aquel momento preciso? Sí. ¿Qué pasó en aquel momento? Se ha publicado muchas cosas, muchos han hablado, Santi Vila ha explicado su versión. La realidad se aproxima bastante a lo que Vila ha explicado. Bastante. Recuérdalo un poco a los telespectadores, porque yo creo que es un punto importante para entender el sentimentalismo de todo lo que ha envuelto, la inocencia que en buena medida jugaron los independentistas, la candidez. El gobierno del momento estaba bastante convencido
en que la salida natural a la crisis que se estaba produciendo era la convocatoria de unas nuevas elecciones. Era lo razonable. Sorprendentemente, cuando este acuerdo ya era un acuerdo formal, comillas, entre el gobierno catalán y Rajoy, al día siguiente Puigdemont plantea sus aliados, imprescindibles aliados en ese momento, Junqueras y compañía, que ese es el camino que va a seguir. Y empieza, en fin, esta miserable acusación que reiteradamente hemos vivido en Cataluña de traició, traició, traició. 33 monedas. 33 monedas y toda aquella historia absolutamente, en fin... vergonzosa. Penosa. Penosa, sí. Con la actuación en particular de un par de miembros de Esquerra Republicana de Cataluña, no viene a que recordemos el nombre, pero todos los igual sí que viene bien recordar. No, no hace falta. Que de verdad consiguieron que Puigdemont, que es un hombre de sangre caliente, entendiera que Junqueras le hacía la cama y que por lo tanto no podía pasar por este camino. Y ahí, para repetir la vieja frase, ahí se jodió el Perú. En ese momento en concreto... Tú tienes el convencimiento de que él no iba a romper, Puigdemont no iba a romper. Absolutamente. O sea, él entendía que la salida natural, como lo entendíamos todos. Yo estuve en el Consell Nacional de Convergencia hasta el 2014. En el 2014 formalmente seguía siendo miembro del Consell Nacional y desde el 14 dejé de asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo. Desde el 14. Desde el 14. Y seguía siendo formalmente miembro del Comité Ejecutivo, pero no asistía a las reuniones. Y no lo hacía porque estaba absolutamente en desacuerdo desde el momento en que más entendió que había que ir a unas elecciones poniendo a un tipo, en fin, al frente de la candidatura y yendo el presidente de la Generalitat de número 5. Ahí es donde dije, prendrem mal. Sí. Además se lo dije a Artur, prendrem mal. Desde ese momento seguir los acontecimientos, por lo tanto, inside, ahí mismo, pero con la distancia que me permitía no estar comprometido con las decisiones que se tomaban. Pero tú has dicho, se jodió el Perú, que es una frase muy manida aquí en España, en el 2017, pero no se jodió el Perú con Artur Mas en la decisión de asumir el procés independentista a raíz ya del fracaso del Estatut del 2006, las manifestaciones del 2008... Lo resolvemos rápidamente. Se jodió el Perú definitivamente. Poniendo este adverbio de modo, nos ponemos de acuerdo en lo que queramos decir. ¿En qué momento eso empieza de verdad a peligrar? Yo creo en el momento en que Mas cree que la CUP le hará presidente. Recuerdo una conversación con Mas, privada, pero que puedo hoy decirla perfectamente. A ver si tenemos una primicia. Bien sencilla, y además se ha explicado más de una vez. La manera en que me despedí, el día en que me despedí en una comida muy amable a solas con Artur en el Palau de la Generalitat de Cataluña, las últimas frases que cruzamos, lo recordará seguro, fue: Toni, tu no t'ho creus, però la CUP em farà president de la Generalitat de Catalunya. ¿Él s'ho creia, així? Absolutament. I jo li dije, no m'ho crec, i no m'ho crec de cap manera que et facin president. I t'equivoques si tens aquesta expectativa. Pero por lo que pugui ser, yo començo a caminar perquè en aquest camí no vull ser-hi. Es decir, que a mí ya lo que me parecía grave era la alianza con la CUP. O sea, el problema no era que si Mas era o no era... ¿Qué había que hacer en aquel momento? Pues probablemente convocar elecciones. Y si íbamos a la oposición, íbamos a la oposición. Pero ser rehenes de la política de la CUP en el gobierno de la Generalitat, mutatis mutandis, el socialismo hoy rehén del socialcomunismo del gobierno, que hoy... No, me parece una descripción muy acertada. Tú decías el 2017 es el momento definitivo de la ruptura de unas lodos que ya vienen precedidos el 2014, el 2012. Todo esto, claro, ha afectado profundamente a Cataluña. Antes lo comentábamos, ¿no? La salida masiva de empresas, los bancos, las rupturas familiares... y sobre todo la pérdida de la credibilidad de los catalanes en el resto de España, y además que está afectando directamente a la lengua catalana. O sea, cada vez hay más gente que renuncia incluso a hablar la lengua catalana como una forma de rechazo, ¿no? Porque el catalán se ha convertido en un arma arrojadiza por parte del nacionalismo independentista, y esto yo creo que es en grande mérito para todos los catalanes que tenemos la lengua catalana como propia.
Por tanto, el catalanismo se está quedando sin argumentos. El catalanismo, cuando nació, tú eres un gran catalanista, conoces bien la historia, con Prat de la Riba, la regeneració d'Espanya, viene Cambó, Cataluña fort como una España gran. ¿Qué puede ofrecer ahora mismo el catalanismo tanto a los catalanes como al resto de españoles en un momento de descrédito para el catalán, para la catalanidad, para los que no nos sentimos catalanistas, ¿no? Que a veces incluso tenemos que acutar el cap, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cuál es la forma de expresarnos? Si me permites, un par de precisiones previas. Una que hoy, prácticamente 150 años después, no le damos ninguna importancia, pero para mi entender es clave, que es justamente el catalanismo es fundado por Almirall. Valentín Almirall, sí senyor. Y entre el catalanismo de Almirall y el catalanismo de la Prat de la Riba ya hay un auténtico abismo. Por lo tanto, el catalanismo tiene ya otras urgencias en 1914 que las que tenía a finales del siglo XIX. Primera consideración. Y la segunda, es verdad lo que dice respecto al uso del catalán, pero es esta una afirmación, mi querido Mon, muy complicada. Yo estoy a vueltas con debates con los nacionalistas catalanes que sin ningún tipo de mediación te cuentan que l'ús social de la llengua s'està perdent a Catalunya. Es la brama que corre ahora mismo. Claro que corre. De eso es de lo que verdaderamente están hablando. No es verdad. Sencillamente es otra mentira más. ¿Y por qué lo digo con tanto convencimiento? Porque nunca jamás en Cataluña ha habido tantos catalanohablantes que pueden hablar en catalán. O sea, hoy, gracias a los últimos años en el ámbito de la educación en Cataluña, no sé si positivamente o negativamente, no lo sé, pero los que pueden hablar en catalán, nunca ha habido tantos catalanoparlantes como ahora. Otra cosa es que, obviamente, puede haber un cierto rechazo en algunas personas, como que tú dices, o que una persona legítimamente prefiera, pues en determinados ámbitos, en determinadas convenciones, hablar con la lengua que mejor usa, que es el castellano, que el catalán. Pero esa idea de la desaparición del catalán, la ruina del catalán, etcétera, etcétera, esto es un... El catalán, para los que somos catalanoparlantes, como dijo el poeta Aribau, el meu primer vagit va ser amb llamosí, que es como antes hablaban del catalán. O sea, tenemos muy asumido que el catalán es nuestra lengua propia. Los, digamos, catalanes o catalanistas no independentistas, creo que a veces tal vez hemos defendido poco la lengua catalana. O la verdad es que el independentismo ha cogido la lengua catalana, como antes les decía, como la forma de autodefinirse como independentista por ser el hecho de ser catalanoparlante. Yo soy de los que defiende, primero he defendido siempre la inmersión lingüística, incluso cuando presidía Sociedad Civil Catalana, que me costó en aquel momento muchísimos disgustos, pero hacíamos las reuniones y aquí hay gente que puede dar fe, siempre las hacíamos en catalán por una cuestión de militancia, porque yo considero que el catalán es una lengua española y por tanto hay que defenderla. Dicho esto, una de las preguntas que yo te quería hacer, a ver si compartimos lo mismo, es el catalán es la lengua, también se habla en la Comunitat Valenciana y en las Islas Baleares. ¿Hemos de defender esa defensa del catalán más allá del territorio catalán, los catalanistas aquí del Principat? ¿O traer estos berenjenales es el concepto de països catalans que tanto ha defendido buena parte del independentismo? Vamos a ver. El catalán es el elemento que define nuestra cultura. Por lo tanto, tienen razón cuando sostienen que el catalán es un elemento estructural del sentir, el vivir, el interpretar del pueblo de Cataluña. Dicho esto, basta de solemnidades. Hasta aquí. Y está claro, esto lo admitimos todos. He educado a mi familia en catalán, mi familia educará, mis hijos educarán en catalán a sus hijos. Ya está, hay que darle más vueltas. La lengua está preservada si los catalanes deseamos preservar nuestra lengua. Al margen de esta consideración, todo el estrépito que produce, el que hablan, el que no hablan, el que dejan de hablar, yo creo que es contraproducente. Es contraproducente para el catalán. O sea, ¿alguien tiene alguna duda que lo que hablan en Valencia es catalán? Sí, los valencianos, pues no discutamos más. ¿Alguien tiene duda que lo que hablan los mallorquines es catalán? Sí, algunos mallorquines, pues no discutamos más. En Mallorca está en el estatut que aprobó en su momento Alianza Popular, que es el catalán. Sí, pero hay muchos mallorquines que creen que ellos tienen una lengua propia. Sí, ¿Para qué vamos a entrar en ese tipo de debates?
Son debates nominalistas, son debates que verdaderamente nos alejan de lo fundamental. Lo fundamental es cómo viven, cómo prosperan los catalanes, los valencianos y los mallorquines. Y los liberales nos hemos de preocupar de esto, de cómo viven y cómo prosperan valencianos, catalanes, mallorquines y naturalmente españoles. Perfecto. Queda claro, más coincido contigo. Hablemos un poco de ideología, si te parece, más allá del tema liberal que tú lo puedes introducir, ¿no? Cataluña, según todos los datos que publica el CEO, incluso en fin, todas las encuestas de opinión, se sitúa más a la izquierda que cualquier otra zona de Europa. ¿Hay espacio para el centro-derecha en estos momentos aquí en Cataluña? Yo insisto que el espacio de centro es una aspiración. Esto es muy importante que lo entendamos. El centro es un instrumento. Lo que es fundamental es el adjetivo de este centro. Si tú me hablas de un centro con determinado objetivo, a mí no me encontrará nunca militando. Por eso quiero hablar de opciones que se instalan en este centro político que nos permite entendernos, que nos permite hablar claramente a unos y a otros, pero necesita el adjetivo. ¿Estaríamos dispuestos a defender un centro socialdemócrata? Servidor no. Yo estoy alejadísimo de los socialdemócratas y no quiero compartir un centro con los socialdemócratas. Eso no quiere decir que sienta por ellos el respeto que hay que sentir. Pero para tener un instrumento de verdad de centro que tenga una operatividad clásica y pueda influir hoy y mañana, necesita un adjetivo. Y es un adjetivo que tiene un carácter ideológico, pero no abstracto, sino en concreto. O sea, cuando discutimos del papel de la intervención del Estado, esto formalmente es una abstracción, pero es que en la práctica esto tiene cada día una concreción. Cuando vemos esa voluntad brutal por parte de la Administración de ocuparse de todas y cada una de nuestras facetas. Y, oiga, pero esto es un argumento abstracto. ¿Cómo? Si es el día de cada día, es mi día de cada día. Sentirme absolutamente aprisionado por la conducta de los socialistas en general, de los socialdemócratas en particular y todos ellos juntos una y otra vez. Hablas con pasión. Hay varios temas más que me gustaría introducir, si te parece a ti, como es el tema de migración, para un liberal, cómo hay que tratar el tema de migración, cómo hay que tratar el tema de las energías también, ¿no? Porque estamos en un momento en que hay un debate abierto sobre la energía nuclear en contra de las energías tradicionales y estamos ahora mismo en una etapa de profunda regularización europea contra el tema de la descarbonización y en Alemania están pagando ahora mismo un precio altísimo, ¿no? Por esa política de descarbonización, comprando el gas ruso, que ahora mismo no fluye y con unos costes para la empresa alemana enormes. Migración, energía, ¿cómo veus, Toni? Pues una pregunta que para mí es la clave de la conversación que hoy tenemos. ¿Qué hacer? Es una pregunta clave. Cuando hablábamos del catalanismo, claro que hay que tener una posición sobre la carbonización en Europa y el papel de la economía, claro que sí. Y entraremos si nos da tiempo. Tú lo marcarás, es tu podcast, y ya lo veremos. Pero tú has dicho una cosa muy importante. ¿Qué hacer aquí para que estas ideas de centro liberal, de esta crítica formal respecto al nacionalismo, de esta desconfianza a todas estas tensiones nacionalistas que se proyectan cada día en nuestra vida, del independentismo concebido como corriente? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues como mínimo hay que hacer, desde luego, aprender de las derrotas, aprender de los fracasos y educar a una nueva generación de cuadros. Si esto no lo entendemos, Mon, nuestra batalla está, la nuestra. Sí. Tú eres un poquito más joven, pero la nuestra está liquidada. Sí, pero aquí en España ni en Cataluña tenemos algo como Sciences Po, por ejemplo, o no tenemos una Cambridge, no tenemos una universidad que forme cuadros. No, por eso. Pero yo no me refiero a cuadros formados académicamente. Vale. Me refiero a cuadros forjados. Políticamente. Vale. Que entienden en la política que la política no es un instrumento que utilizamos de cuando en cuando por el que votamos, sino que es la pasión que informa nuestra vida como ciudadanos. Y para esto hay que entender qué nos pasó, cuál es el balance, si se puede repetir o no, y resolver algunos problemas fundamentales desde el punto de vista de la infraestructura. ¿Y se puede repetir o no?
Se puede y se debe repetir, pero hay que hacerlo aprendiendo de los errores, buscando apoyos directos de gente que se comprometa en la causa. En política no hay aspiraciones políticas si no hay apoyo financiero. Y en tercer lugar, la capacidad de forjar cuadros que quieren ser forjados, que quieren combatir por la libertad, que aspiran a combatir por la libertad y que se sienten felices de participar en una aventura que les educa políticamente i les prepara per al combate político. Bueno, sin esto, no, és impossible. no ens en sortirem. No ens en sortirem. Immigració. Pues jo sóc un liberal clàssic amb la immigració. S'han de complir el que s'ha de complir, que són els requisits que un país té perquè la gent entri i entri en condicions. A mi em sembla que pensar a Catalunya sense immigració és una absoluta quimera, però les lleis han de ser respectades i molt important, quan són aquí se'ls tracta correctament com gent que ha arribat aquí en termes legals. L'economia, el creixement de l'economia espanyola i el creixement de l'economia catalana, i són dades ben recents, és impensable sense aquest gruix d'immigrants que ha vingut a Espanya i a Catalunya durant els últims anys. Si tu repasses el creixement del PIB, un percentatge importantíssim d'aquest creixement és degut a la inmigració. Sí, coincido plenamente también en este punto. Yo la verdad es que tengo pocas discrepancias contigo. No sé por qué nunca nos hemos puesto de acuerdo políticamente. Porque usted no ha querido vos. Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo estoy convencido que se abre una gran oportunidad política en Cataluña una vez superada el procés. Hay un tema que siempre hemos discrepado con Toni, que es el tema de los indultos. Que, bueno, no sé si la audiencia sabe, o tú sí que lo conoces, yo defendí en su momento la judicialización de la vida política catalana. De hecho, presenté querellas a todos los independentistas, me fui al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Tribunal de Cuentas, y me perdían con las orejas. Pero al cabo de un tiempo, en fin, apoyé los indultos para los políticos que estaban en la cárcel, y porque consideré que el Estado ya había ganado y era momento. Tú no estabas de acuerdo en aquel momento conmigo. Yo nunca pensé en la judicialización de la vida política en Cataluña. Jamás presenté un recurso. Es verdad. Jamás presenté una querella. Pero entendí que no era oportuno o inoportuno políticamente los indultos. Era quién los concedía y cómo los concedía. O sea, aquí quien verdaderamente ensució toda esa problemática fue el presidente Sánchez. Como casi todo. Hay que entender esto. O sea, el problema para los catalanes en aquel momento no era si podíamos entendernos respecto a un indulto o no, sino las motivaciones por las que Pedro Sánchez daba los indultos, las motivaciones por las que iba tomando todas y cada una de las decisiones, que podrían ser comprendidas políticamente si naciera de las convicciones, pero nacían de su tremendo oportunismo político para mantener el poder. Todo vale para mantener el poder. Y un instrumento, el primero de esta larga sucesión de claudicaciones de Sánchez y del socialismo respecto al independentismo, no lo olvidaremos nunca, es justamente la polémica sobre los indultos. Yo creo que ha quedado bastante claro que Toni es un hombre, es un liberal, fue catalanista, fue español, que no es socialista, eso también nos ha quedado claro. ¿Eso le ha quedado claro? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Yo creo que tendremos oportunidad de hablar muchas más veces, pero no me gustaría dejar sin poder de hablar del nuestro estimat espanyol, el Real Club Deportivo Español, un club fundado por catalanes. Por eso el nombre español, porque lo fundaron los catalanes, además con los colores blanco y azul de la bandera de Roger Llúria, los Zambugàvers, en contraposición en su momento con un club fundado por suizos e ingleses, porque al final el primer presidente no fue John Gamper, sino fue Walter Wild, un inglés, y vistiendo los colores de un equipo de Suiza, del Basilea. Es decir, mucha catalanidad no parece que rezuma el Barça, y en cambio mucha catalanidad sí que rezuma el español. Sí, pero le voy a decir lo que para mí me parece ahora más relevante de esta polémica. Durante el procés, el español, y lo digo porque como presidente de la Fundación viví eso directamente, recibió ciento y mil presiones para que tomara partido. En un sentido o en otro, a favor o en contra.
La dirección del Español en aquel tiempo, y muy singularmente la fundación que yo presido, que tiene todos los colores, todos los pareceres, todas las aproximaciones que puede disponer la vida social en Cataluña, es decir, hombres de izquierda, hombres de derecha, hombres que son independentistas, mujeres que no lo son, natural, nunca quiso mezclar al español en la política. O sea, la idea de que este equipo rival del Español, que es el Barcelona, es més que un club, pues es verdad. Pero yo no comparto esta aspiración. No la he compartido nunca. Quiero un club que hace deporte, que siente esta tradición de la que hace gala, que se comporta correctamente respecto a los pareceres distintos que en la afición del Español hay, y que evidentemente sabe pelear en minoría. O sea, que en Cataluña haya seguidores de algo que es minoritario de verdad y lo haga con convicción y con pasión, bueno, es una bendición. ¿Tiene futuro? Esa afición del Español es una bendición. ¿Y tiene futuro el Español? Por supuesto que tiene futuro. Por supuesto, porque nace de esa convicción. Mire, en los debates que estamos teniendo ahora en la Fundación y también con el club y con los aficionados, porque ya sabe que la situación del Español no es precisamente la más, en fin, la más boyante de las situaciones que hemos atravesado, constatamos un elemento que es clave, que es la presencia de jóvenes en el Español. Eso es fundamental, Mon. Déjame que le dé un dato que la gente olvida, porque no, això de l'Espanyol va cap avall. Sí, vamos a verlo. Cuando el Español jugó hace unos años la promoción, usted lo recordará, porque seguramente estaba ahí militando para que fuera así, jugamos la promoción contra el Santander, para no bajar. Sí, sí. Bien. Al campo, en el último partido, en el partido decisivo, eran 11.000 seguidores. ¿Solo? 11.000 seguidores. La última promoción jugada por el Español, resuelta favorablemente ante el Oviedo, prácticamente 27.000. Ahí estaba también. Ahí estaba la diferencia. Ahí está la diferencia. Por lo tanto, lo importante de la afición del Español no es mi generación. Es la que viene. Es la que viene. Y esta es una generación que se está educando en la resiliencia. Ser del Español tiene su complicación en Cataluña. No nos importa. Ser del Español puede acarrear algún disgusto en Cataluña. No nos importa. Nos importa divertirnos, ser fieles a la idea que tenemos, saber que pase lo que pase, ahí está esta afición, pasamos todos los disgustos que hay que pasar y volvemos, bajamos a segunda división y en segunda división tenemos más socios que en primera. Es una manera de entender la vida, es una manera de entender el compromiso, es una manera de entender el deporte, es una manera de disfrutar. Eso es el Español. Pero ¿Está de acuerdo o no? sí, no, hombre, sí, efectivamente, yo soy perico. He visto titubear. No, yo soy un perico un poco extraño, porque de joven fui muy del Barça. Eso, además, quien conoce mi vida sabe perfectamente. Además, Algunos se lo echarán en cara. Sí, me lo echan en cara. Además, soy familia de gente muy conocida, que han sido grandes figuras del Barça. Por supuesto. Pero dicen en esta vida que se puede cambiar de todo, ¿no? Se puede cambiar de mujer, de casa, de coche, pero no de equipo de fútbol, ¿no? Yo sí cambié de equipo de fútbol, una cuestión de militancia, ¿no? Que el Barça se había convertido en una ideología política para mí perversa, que era el nacionalismo independentista, o al menos esa era la utilización espuria, y descubrí un equipo que yo apenas conocía en mi pueblo del interior de Cataluña, que efectivamente era la resiliencia y la resistencia, y conocí un poco su historia, y a partir de ahí fue cuando empecé a aficionarme al Español. Todo esto hay que vincularlo a un punto que me parece clave. Todo lo que le acabo de decir no tiene ni un ápice de victimismo. No nos sentimos víctimas de nada. Nos sentimos apasionados por nuestros colores, por lo que defendemos, por lo que nos gusta y por lo bien que nos lo pasamos. Esa es nuestra manera de ser del Español. Y antes comentábamos también esa capacidad que tenemos de transmisión luego a los familiares, ¿no? En tu caso, a tu nieta, que acaba de ser, con días ya es socia del Español. Con 2 días. Yo también lo transmito a mis hijos, que se han convertido en unos forofos pericos, que además están arrastrando a todos sus amigos hacia esa resiliencia del Español. Pero, ¿por qué no se piensa más en grande en el Español? Es decir, ¿por qué no se convierte realmente en una alternativa? Ya sabemos que aquí la prensa está muy mediatizada por el Barça y que están interesados en que el segundo equipo de Cataluña, según ellos, sea el Girona y no sea el Español. Pues eso es un pasivo nuestro. Igual que le he presentado los activos del Español, te presento un pasivo.
Tenemos un lema que además nos representa muy bien, que es la força d'un sentiment. Este es un lema que para nosotros es muy importante. Tenemos otro lema que dice, somos la minoría maravillosa. Otro lema que nos representa muy bien. Pues a mí estos dos temas no acaban de gustarme. A mí lo que me gusta és la força d'una ambició. D'un sentiment, per descomptat. La força d'una ambició. I la segona, volem ser una majoria meravellosa. Este es el concepto que yo quiero y que creo que necesita l'espanyol en Catalunya. Molt bé, Toni, moltes gràcies pel teu temps i per la teva atenció. Ha sigut un plaer, com sempre, compartir. Tindrem moltes oportunitats de tornar. Hemos conocido a una persona que yo quiero mucho personalmente, aparte de un gran perico, un liberal, un catalanista y un gran español, todo corazón, un gran político que tiene todavía un grandísimo recorrido para hacer aquí en Cataluña y en España. Gracias, Toni. A tu, un plaer.